Hola a todos los monos estocásticos, el podcast de inteligencia artificial que escucha el equipo de seguridad del Louvre cuando deberían estar mejorando, Antonio, las credenciales de cosas como su sistema de videovigilancia, que por lo visto en una de las últimas auditorías de seguridad que han tenido era literalmente Louvre. Louvre en mayúscula era la contraseña para ver todas las imágenes del circuito cerrado. Luego tenían Thales como contraseña del servidor de Thales, que es un sistema de seguridad. Así que, bueno, no parecía muy difícil robar el Louvre, Antonio. Yo creo, Mati, que esto podía haber disuadido a los ladrones más sofisticados. Es decir, tú eres como un super hacker, un hacker malo, no, un cracker, mejor dicho. Eres el Chema Alonso de los robos de museos y ves que la contraseña es Louvre. Dices, bueno, esto es una trampa. Quieren que entre en el sistema porque me acechan con herramientas sofisticadas de detección. En cambio, si eres un ladrón de poca monta, ¿no? Poco sofisticado, entonces ves la oportunidad. Y cuando yo he visto que los detenidos, ¿no? Y la Fiscalía de París apuntaba a vulgares ladrones y no a grandes organizaciones, he tenido un déjà vu afrancesado sobre el valor de los prejuicios, Matías. Te voy a explicar una cosa, ya que nosotros fuimos los inventores del entrenamiento híbrido, te acordarás, ¿no? Hacemos Sí. citas, corremos también. Y yo participo en carreras populares. Carreras en las que, con camisetas excesivamente coloridas y quizás un tanto tendente al ridículo, pues miles de personas se lanzan a las calles de la ciudad para, trotar, correr y batir sus marcas. Se aprende mucho en las carreras populares de la psicología humana, Mati. Sí. Y aunque no está bien en lo de los prejuicios, no está bien lo de encasillar a una persona en un arquetipo preconfigurado que no alcanza seguro a capturar la complejidad de la mente humana, Ajá. eso no está bien, pero en la práctica funciona, Mati. Te voy a decir, yo valoro de las carreras populares una cosa, que es buscar una liebre. Es decir, busco a alguien que vaya justo en el ritmo o un poquito mejor de lo que yo soy capaz de dar o de cuál es mi objetivo. Entonces, en las carreras populares yo suelo hacer mis mejores marcas porque tengo ese apoyo psicológico de alguien que te marca. Claro, es que eso te iba a preguntar, perdona mi ignorancia, no es por pillarle el rebufo, a esta escala de velocidad no existe, ¿no? Es más bien por la presión de grupo de vamos a seguir el ritmo de este tío que va adelante, ¿no? Sí, y es muy importante esa lección porque te voy a decir a quién tienes que perseguir en las carreras populares en base a mi experiencia y mis prejuicios claramente educados por la praxis. Vamos a ver. Los grupos o los chavales jóvenes, varones entre 18 y 23 años. Eso nunca les sigas. Son chavales que como que se entusiasman, ¿no? Que hacen 1 kilómetro rapidísimo adelantando a todo el mundo, ¿no? Y mirándote, desafiante, pero que 2 kilómetros más allá te los encuentras sentados, ¿no? Como simulando una lesión, como, oh, vaya, me he dado un tirón, oh, esto es súper grave, no voy a poder seguir. Son gente sin cabeza ninguna y para correr larga distancia hay que tener cabeza. Entonces, esa gente completamente eliminada. Otro grupo al que no seguir, los grupos de mujeres. En los grupos de mujeres se produce una sororidad, un hermanamiento, por el cual siempre se va a correr al ritmo del rival más débil. Esto en la sabana se las comería a todas el león. ¿No? ¿Te acuerdas de eso? De que a la cebra no tiene que correr más que el león, tiene que correr más que las demás cebras. Pues eso no ha entrado en la psicología de los grupos de mujeres runners. Si una, por lo que sea, necesita aflojar, tiene flato, lleva 2 años sin entrenar, no pasa nada. Las demás, solidariamente, todas amiguis, y se quedan con ella. Otra persona poco recomendable es el corredor cervecero, Mati. Si un tío tiene pinta de ser el que luego dice, yo voy en bici, corro, pero luego me siento con los colegas, nos tomamos muchas cervezas, ese tampoco es una buena liebre, porque ese luego va a echar el hígado en el kilómetro 6 y 7 de la carrera. Me pasa mucho en el CrossFit, tú me lo dices, Mati, empiezas muy fuerte, pero ojo que esto dura 20 minutos y tienes toda la razón. Solo hay dos tipos de personas a las que puedes seguir.
que es el verdadero runner. El verdadero runner tiene 0,01% de grasa en el cuerpo, unas zapatillas que cuestan más que la entrada a un piso, y este verdadero runner es una cosa muy fiable. El problema es que los no verdaderos runners casi nunca podemos seguirlo. Entonces, a no ser que esté haciéndolo en plan pachanga por entrenar. Y otro es las mujeres solitarias. Si una mujer va sola y va concentrada en su carrera, es muy fiable. Nunca va a fliparse y a correr de más. Bueno, nunca, no es mucho decir, pero casi siempre es una persona que se conoce a sí misma y que es capaz de mantener ese ritmo hasta el final de carrera. Así que básicamente cuando yo voy en carreras populares, Mati, pues me paso minutos, horas corriendo detrás de mujeres solitarias. La libertad que tenemos para este reduccionismo de no sigas a grupos de mujeres, no sigas al de las cervezas. Desde que Elon Musk compró Twitter, fíjate que antes habríamos estado inmediatamente cancelados, pero ahora pues tenemos un podcast semanal, Antonio. Sí, sí, sí. Y un podcast semanal en el que tenemos muchísimos temas jugosos, interesantes. Y vamos a empezar hablando de una de tus pasiones, Mati, una de esas facetas creativas que tanto has potenciado en tu vida, que es el abrazo del oso de la industria musical a la inteligencia artificial. A mí este es un tema que, si bien es cierto que hago una canción semanal para monos estocásticos y luego algunas que hago para disfrute personal o para enviar a amigos aprovechando la suscripción de AES1, es un tema que me tiene apesadumbrado, Antonio, porque mucha gente admira el resultado de mi obra, admira mis canciones y me anima a subirlas a Spotify para que las escuchen libremente y no atadas a un episodio de monos estocásticos. Nunca lo he hecho. Y a medida que voy perdiendo ese tren, veo por ahí, esta chica ha firmado un contrato millonario con sus canciones de IA, y digo, ¿cuántas veces me va a pasar esto? Me pasó con el Bitcoin, perdí la contraseña, me ha pasado con tantas cosas y ahora me ha vuelto a pasar con la música generada con inteligencia artificial. Claro, eres como el artista maldito, ¿no? Como Van Gogh, que no tenía gran éxito durante su vida y luego fue muy celebrado. Tú, claro, tu inaccesibilidad, ¿no? Tu parapetarte como creador de música con IA detrás de los episodios de monos hace que tu arte actual sea menos accesible y por lo tanto tenga ese aura de cantante maldito, de artista singular, Matías. Bueno, el caso es que a lo mejor te alegrará saber que hay un estudio muy jugosón que han hecho en Brasil. En Brasil se mueven muchos temas de música y tecnología, ya lo veremos. Básicamente era una especie de lo que han llamado test de Turing de la música. Una cata a ciegas en las que pues, diferentes sujetos del estudio tenían que distinguir entre canciones generadas pues, netamente por humanos y canciones generadas con la herramienta de IA generativa musical Suno. Se buscaba, la metodología es bastante curiosa porque buscaban canciones que fueran pues musicalmente del mismo género y que tuvieran cierta afinidad. El caso es que ha sido muy comentado el resultado del estudio porque indica que la tasa de acierto en esta distinción entre humano e inteligencia artificial fue solo del 50%. Y claro, cuando la tasa de acierto de distinguir entre IA y no IA es del 50%, es que es equivalente al azar. Es decir, es que a los oídos de estos sujetos del estudio, las canciones eran indistinguibles. Y bueno, aquí solo había ciertas mejoras, es decir, solo se llegaba a una tasa de acierto del 60% en escenarios en las que, digamos, el sujeto del estudio tenía más conocimiento musical, es decir, sabía tocar un instrumento, por ejemplo, era más sofisticado, tenía el oído más educado, y cuando el sujeto sabía de inteligencia artificial. Entonces estaba predispuesto a buscar los pequeños artefactos y pequeños fallos que genera Suno. Hay dos argumentos en el debate sobre este paper, tanto para intentar tirarlo al suelo como para indicar que se queda corto.
¿Qué es lo que pasa? Que en el paper utilizan canciones creadas con Suno versus obras 100% humanas publicadas en Jamendo, es decir, este repositorio de música libre. Bueno, algunos críticos del estudio argumentan que básicamente esto sale tan bien para la IA porque no se ha comparado con las mejores obras, sino con obras musicales, pues digamos, de escasa producción, sobre todo, ¿no? No porque artísticamente sean mejores o peores, a lo mejor las canciones más populares del mundo artísticamente tampoco son mucho mejores, pero el caso es que suelen tener producciones mucho más cuidadas y más sofisticadas al menos, ¿no? Entonces, eh, no se plantea que esto sea real con respecto a lo que realmente la gente escucha luego masivamente. Pero los defensores de que este estudio incluso se puede quedar corto apuntan a que se ha hecho con Suno V3 a V3, V3.5, V4, ¿no? De las versiones previas a Suno V5, que al menos tú, Mati, me dijiste que sí que habría sido un gran salto. Y por lo tanto estaríamos en un momento en el que todavía se distinguen menos las canciones creadas con él. Sí, fíjate, es que ha resonado conmigo mucho de lo que has dicho, porque claro, yo estoy metido en Suno todas las semanas. El Suno V4.5 ya fue un salto espectacular y el Suno V5 es una cosa increíble lo que puede llegar a hacer en cuanto a fidelidad de las voces, que antes pues tenían más artefactos, ahora tienen menos, en cuanto a los sonidos y la riqueza de los sonidos que pueden meter. No obstante, ¿qué me ha pasado muchas veces con las canciones? Si yo abro mi buzón de DMs después de publicar un episodio, es muy probable que la mitad vayan sobre la canción del día, ¿no? La gente que sabe, por ejemplo, de teoría musical, detecta fallos en las canciones. Por ejemplo, no van a tempo o cambian de tempo de una forma muy aleatoria, ¿no? Y por otro, me pasa a mí como oyente de listas random de Spotify que empiezo a reconocer patrones de canciones que ha hecho Suno y me da un coraje cuando me pasa porque sé que alguien ha dedicado un minuto a generar esta canción que yo estoy consumiendo pagándole a Spotify 20 euros al mes. Me da un coraje, Antonio. Es que Spotify no para de subirme la cuota y encima me mete inteligencia artificial en estas playlists y hay alguien ahí monetizándolas. No me gusta. Interesante ese punto, ¿no? De que si está hecho con IA, que me lo pongas más barato. Es una trend que vemos moverse. El caso es que en mi cabeza creo que la industria musical está acabando de reconfigurar, está acabando de intentar encajar la aparición de la inteligencia artificial y quiere dominarla, quiere tener el control que ha conseguido restablecer con el tiempo después del momento Napster. Y vamos a ver 2 o 3 anuncios, 2 o 3 movimientos que nos dan pista de hacia dónde va esa pretensión dominadora. Empecemos por el acuerdo de Universal Music, con Udio. Es interesante. Udio es una alternativa a Suno. Básicamente es el mismo concepto. Una IA generativa de música en el que a partir de entrada de texto, entrada de música, pues te genera nuevas pistas, en la que la colaboración, entre comillas, establece, bueno, primero, que se retiran las demandas de Universal Music contra el servicio de música. 2, hay un acuerdo en el que hay una compensación para Universal Group como propietaria de los derechos. Y entonces, bueno, en principio, Universal dice, a través de esta compensación, vamos también a generar ingresos para los artistas y compositores de nuestro sello. Van a intentar crear una nueva plataforma. A mí esto siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Como que tanto Suno como Udio pretendían que te quedaras allí a escuchar música. No ser una herramienta creativa, sino ser una plataforma donde ir las canciones. De hecho, en el acuerdo Universal Udio está esto muy controlado. Tú creas la canción y no te la puedes descargar. Está como pensada la plataforma para que te quedes ahí dentro y sea como un Sora, a lo mejor, ¿no? Como el rinconcito de las cosas hechas con IA, que no contamine el resto de la experiencia. Entonces, bueno, yo creo que esto para audio es fatal. Es decir, eh, yo creo que a lo mejor legalmente le han visto las orejas al lobo y se han visto forzados a
llegar al acuerdo con Universal, pero creo que para audio no tiene recorrido. Creo que la mayoría de creadores lo que busca es, bueno, si usas IA, llevártela, la canción, la obra que has creado, a plataformas donde estén realmente los oyentes y donde se pueda, digamos, alcanzar esa audiencia y luego quizás monetizarla, ¿no? Entonces, el punto es que al mismo tiempo vemos lanzamientos como el que tú has comentado antes, que es el de Shania Monet, cantante de Rhythm Blues, que, claro, no es una persona humana, sino es el avatar generado con IA por una compositora humana, que es Telisha Nikki Jones. Entonces, Telisha, que utiliza Suno, eh, es un caso súper interesante, porque como tú has dicho, su discográfica le ha dado un verdadero pastón como adelanto para poder trabajar en sus obras, ha conseguido estar arriba en el ranking digamos, en las listas de Billboard de radio estadounidense y tiene cientos de miles de oyentes en Spotify, etcétera. Claro, aquí entran dos tipos de creadores que utilizan IA que van a ser muy desafiantes para todo lo que estamos hablando. En digamos, las estrategias tipo Shania Monet, en las que la creadora real, humana, utiliza IA, pero no es escribe un prompt, me sale la canción, lo subo. Digamos que tiene un proceso creativo más sofisticado en el que realmente la IA tiene un papel, pero que verbigracia de lo que hemos dicho al principio, de la cada vez más compleja distinción entre lo creado con humanos, por humanos, y lo creado por humanos también con IA, ¿no? Va tendiendo a cero, pues de alguna manera se presenta y se postula como una cantante nueva, pero fíjate que aquí sí es muy descarado. Yo soy un avatar de IA y de hecho hay algo que he discutido en Twitter con alguna amiga, que es que una vez que creas este personaje con IA, lo creas con un alto capital erótico. Es decir, es una posibilidad para que esa ventaja que tienen los artistas guapos, guapas, que están buenos, que están buenas, respecto al resto de artistas, que como ventaja, ¿no? De hecho, aquí está el teorema de Kiko Veneno. Kiko Veneno decía que en su época la música era distinta, porque en su época los feos se metían a músicos para ligar y ahora son los guapos los que hacen música, lo cual para él era un cambio sorprendente en la industria. Bueno, tenemos el caso Monet, que es realmente, tiene esas dos facetas. Creó un avatar nuevo, que es de inteligencia artificial, por tanto, hay cierta transparencia, cierta. Creo que el usuario despistado normal que va en automático no la percibe tanto, pero que la obra, como muchas de las canciones populares de hoy en día, se apoya en alguna parte del proceso en inteligencia artificial. Eso por un caso. Y el otro caso lo has puesto antes en el vídeo, que era el caso de MXZI y su canción Montagent Tomada. ¿Tú has escuchado eso de la vida es un carrusel, Matías? Sí. La vida es un carrusel. Carrusel, carrusel. Claro, esta canción no es una canción, Mati. Es un pequeño edit, un pequeño sample, en el que MXZI hace una familia de canciones. Hace la versión slow, la versión ultra slow, la versión ultra fast. Entonces, de una pequeña obra, él saca 10, 12, 14 mini obras. Es una estrategia que yo podría llamar ultra algorítmica. ¿Por qué? Porque al poner la melodía en distintos tempos, formatos, etcétera, pues tienes muchas más posibilidades con una obra de salir en muchas playlists y cada variante suma reproducciones, posicionamiento, está en las búsquedas y meten más monedas en la posibilidad de ser usado en Reels, TikTok, que es su ventana de popularidad, etcétera. Entonces, ¿qué nos enseña MXCTI y la vida es un carrusel? Nos enseña una cosa, que es el poder de la IA para hacer pequeñas modificaciones sobre obras anteriores. Y aquí nos vamos a un tema importante, que es cómo yo puedo hacer una canción a lo Bad Bunny, cómo puedo hacer una canción
no como MXZI sobre su propia canción, no esas pequeñas variaciones, sino sobre cualquier otra. Hay una canción que funciona y yo puedo hacer una pequeña variación con inteligencia artificial. Mucha gente dirá, esto es plagio. Bueno, claro, como yo ahora mismo puedo diferenciar ligeramente la obra, ¿en qué momento será plagio y no será plagio? ¿En qué momento, mientras lo hago con IA, inundo con cientos de miles de canciones en las plataformas? Pues eso es un problema para las plataformas, porque las plataformas quieren cuidar a Bad Bunny, por un lado, y por otro lado, intentar no tener demasiado ruido, que si sube algo, pues esté bien curado. Juan, es que mira, tengo una respuesta larga que darte, voy a intentar resumirla. Esta es la misma discusión, todo lo que has comentado ahora es la misma discusión que hemos tenido muchas veces con la imagen y con el vídeo. No es lo mismo que tú seas la enésima persona que recrea una imagen en estilo Estudio Ghibli, que seas un creativo, una persona muy creativa o alguien con las aptitudes técnicas para conseguir algo más, como un montón de vídeos virales que hemos visto que nadie ni siquiera discutió esto es IA, ¿no? Una mujer gigante destruyendo una ciudad como Málaga, o hablando del gran creador Matías Zavia, que esa tecnología que entonces era nueva de ControlNet se usara para escribir la palabra Málaga con una serie de gentes y toldos y cosas en la playa, ¿no? Y se hiciera mega viral y en Venezuela la gente por WhatsApp se lo estuviera pasando. Con la música pasa exactamente lo mismo y por eso tanto Udio como Suno te empujan muchas veces a que pagues los planes más completos. En el caso de Suno es el Premier que cuesta, no sé si eran 20 y pico de euros al mes, para tener mucho más control sobre la canción final. Entonces, si tú eres una persona que ya sabía de música o que eres creativo, pero estás en tu casa con un portátil de Acer y no tienes una orquesta o no tienes una voz femenina, pues a lo mejor puedes crear obras mucho más ricas o incluso incorporar pistas con estas herramientas a canciones que realmente estás interpretando tú con tus instrumentos en Sí. tu casa. Entonces, al final, van a ganar los que sean más creativos y también los que tengan pues, más formación o más aptitudes para crear una canción redonda, ¿no? Yo creo que van a hacer cosas más interesantes. Van a ganar, yo creo que es pronto para decirlo, ¿eh? Es decir, estamos en un nuevo orden memético. El que saca la obra original, pues de alguna manera es el que arriesga porque crea un meme lo suficientemente nuevo. Y por otro lado, hay miles y miles que van a intentar cooptar la popularidad y viralidad de ese meme. Y no hablo solo de memes de internet, de chistes de internet, sino memes en el sentido de unidad cultural reproducible, del sentido de Dawkins, ¿no? Es que al poder rápidamente imitar ese meme, y no solo el meme de internet, insisto, que es un chiste que es muy fácil, ¿no? Le copio el meme y lo lanzo yo, sino la facilidad de hacer una obra muy similar a la tuya, canción, un vídeo, una imagen, con pequeñas variaciones, es muy asequible. Parte del problema de las plataformas es conseguir, de alguna manera, premiar a ese primer creador. Y creo que de las herramientas hay un cierto avance de esto se basa, o eso consiste en la caja de prompt y voy a ver si me sale algo chulo, te damos mucho más control sobre la obra. Pero mientras pasamos al otro actor importante en todo este entramado de la inteligencia artificial y la música, creo que lo oportuno es que la gente sepa cómo se hacen las cosas, Mati, se forme y tenga la formación más adecuada para meterle mano a la inteligencia artificial, Matías. Pues es una de las cosas que más repiten y más nos preguntan cómo iniciarse, cómo estar al día. Es que es abrumador, todos los días parece que sale algo. Pues es que no hay forma más fácil, más directa y además gratuita de hacerlo que con el workshop de inteligencia artificial de Founders en colaboración con Microsoft. Un webinar que os recomendamos 100% porque vais a aprender en muy poquito tiempo, en 2 horas, el 19 y el 20 de noviembre, cómo automatizar tareas, cómo ser más productivos y aprender de los profesionales que utilizan ya esta herramienta en su labor
en su trabajo, directamente para meterse en harina, ¿no? Sí, absolutamente. Además, como son 2 días, son 2 sesiones, vas a tener también un panorama introductorio de lo que está ocurriendo en la inteligencia artificial, hacia dónde se va, el prompting efectivo para desde el minuto 1 ya estar, digamos, usando con valor la inteligencia artificial, y también pues, se van a abrir un poco a explicar cómo un profesional de alto impacto entiende la inteligencia y la usa para multiplicar la productividad. Día 19, día 20 de noviembre, a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Es gratis, viene con Founders y además, como sabemos que hay muchos de nuestros oyentes padecen el mismo síndrome que nosotros, os preguntan, os dicen, ¿qué miro? ¿Por dónde empiezo? Pues esta es una fantástica introducción para todos aquellos que os consultan cómo iniciarse en inteligencia artificial. A través del enlace de monos, nunca os olvidéis. Y vamos con el último actor que teníamos en Liza, que es la plataforma. A los Spotify, YouTube, etcétera, ¿les conviene estar inundados de contenido de inteligencia artificial? Pues mi impresión es que no. Porque, por un lado, ahí la calidad y, por tanto, la satisfacción de tu usuario pues, para tender a disminuir. Y segundo, porque puede alienar a un usuario muy importante para ti, que es el creador genuino, original, que ahora mismo es el que atrae y consigue convertir en usuarios de pago a los clientes, ¿no? Entonces, ha habido unas nuevas políticas, de hecho, hace un par de meses, en septiembre, de Spotify, que empezaron a sonar como Spotify contra la IA. Pero realmente no es tan así. Lo que ha establecido Spotify son unas normas, pues, básicas de cierto control sobre lo que va a suceder ahí, Mati. Estoy bastante de acuerdo con lo que están pidiendo en sus políticas nuevas, que ya están en vigor desde el 25 de septiembre. Prohibidas las canciones que al final son deepfakes porque imitan vocalmente a artistas conocidos. Yo he descubierto alguna forma de hacer esto, ¿eh? Porque, claro, hay ciertos filtros en Suno y en Udio. No puedes poner quiero una canción con la voz de Bomba Estéreo, pero a lo mejor puedes poner explosivo en mono, ¿no? Y resulta que el modelo lo entiende y te hace el deepfake. Pues esto va a estar prohibido en Spotify. Luego, la razón por la que a mí me vetaron de todas las plataformas, el spam. La inteligencia artificial por primera vez permite a una persona hacer 200 canciones en una tarde y subirlas a Spotify. Y así es como se monetizan un montón de vídeos en YouTube, por ejemplo. Pues ya no. En Spotify no puedes subir un montón de pistas que evidentemente están ligadas a la inteligencia artificial porque nadie en su sano juicio puede componer tantas canciones tan rápido. Luego, en los créditos de Spotify, más transparencia a la hora de divulgar cómo se ha usado la inteligencia artificial en los temas que en general van a estar admitidos. Y un trabajo de limpieza por parte de Spotify de todas esas canciones que acaban flodeando listas de reproducción y el resto de la plataforma, ¿no? Claro, hay una cosa que es que Spotify ahora mismo te pide que en el DDEX, ¿no? En los metadatos de la canción, pues seas transparente cómo se ha usado la IA en esa pista, ¿no? Si hay una voz sintética, o si hay una postproducción asistida, si hay una instrumentación generada, cualquier cosa. Es decir, Spotify dice, si cumples, si eres sincero en eso, no te voy a penalizar ni te voy a banear. Si no eres sincero, pues podría hacerlo, pero claro, tienen que ser capaces de detectarlo, tienen que ser capaces de pillarte. A la vez, Spotify ha lanzado una alianza con Sony, Universal, aquí están todas, Warner, en fin, para desarrollar productos que se llaman IA Artist First, que es, vamos a hacer cosas con IA, pero teniendo la aprobación de las discográficas, que es como decir, tener la aprobación de consentimiento, con compensación de crédito de los autores. Entonces, claro, yo lo que veo con Spotify es un intento de, oye, ya nos pasó con Bebel Sundown, ¿te acuerdas de aquella banda de la que hablamos en un episodio? Necesitamos ser transparentes, que no se sientan como Matías cuando escucha canciones que cuando tienen ese punto de la inteligencia artificial se siente un poco estafado.
Entonces, para mí es un dilema irresoluble al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque hay artistas descaradamente IA, Velvet Down, incluso tal como se presenta Shania Monet, en las que el marcado, esto está con IA, está claro. Pero todos esos artistas, ¿no? Imagínate que tú eres un artista urbano español, de influencias trap, electrolatina. Hay usos de la inteligencia artificial de tipo, bueno, investígame qué bases están funcionando las últimas 2 semanas en TikTok. Realmente busca canciones en las que este tema se haya visto reflejado y qué ritmo y qué tempo tienen. ¿No? Te análisis de datos para tomar decisiones. Arréglame todo esto, relléname la canción, córtame los silencios para que nunca haya silencio en la canción. Es decir, hay un montón de trabajo, tanto en la pre como en la postproducción, con inteligencia artificial. Esa canción está hecha con IA. Bueno, te va a decir el colega, no, no, no. Esto es simplemente unas ayuditas, ¿no? Unos retoquitos. Pero vamos a ese escenario en el que, una vez que la IA está incorporada en todas las herramientas de trabajo del artista, pues no va a existir esa cosa pura de lo humano 100%, entre comillas, no va a existir. Puede existir, por supuesto, pero no va a ser la norma en la industria. Y que, aunque se persiga la canción, es un pron de suro y la ha subido del tirón, en el resto de la industria tendremos un amplio espectro. Y hay una cosa interesante, porque en el episodio del grupo que hemos mencionado, de Velvet Down, pusimos un vídeo de Ricky Beato. Ricky Beato es este youtuber musical, bueno, que es muy apreciado en, bueno, no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero es un poco esa gente que dice que como Queen no había ningún grupo, etcétera, la música de ahora es una basura, pues es un poco mundo fan de Rick Beato, ¿no? Y él decía lo que comentamos, que todos los unos de la vida siempre serán mucho peores que una producción musical profesional humana, porque están entrenados con MP3. Se ve que esta gente puso el emule 24/7, y para hacer un buen modelo musical sin los artefactos y sin los problemas de estas canciones, necesitas el multitraqueo, ¿no? Necesitas como las pistas más complejas de la producción musical, en la que hay una separación por cada instrumento, por cada voz, etcétera, y solo entrenando una IA a partir de eso se conseguiría la calidad. Y que a los Rick Beato de la vida no se la van a dar con queso, Mati. Yo hace tiempo que no voy a un concierto de gente de menos de 40 años en el que no hay un ordenador en el escenario y no esté lanzando pistas o no haya un autotune para poder interpretar las canciones, ¿no? Yo la última vez que he visto a un artista joven hacer algo en acústico, así que sin ningún tipo de adorno y parafernalia, fue Bebetrix el otro día en lo de eso que hacen en Barcelona, dentro de como una especie de expositor de ventana, cantando que tiene el toto limpiecito y que a ella le gusta tragar. Eso es la última vez que he visto a alguien joven no usar un ordenador para algo. Y claro, al final esto es como el autotune, pero es una tecnología nueva que va a estar usando los productores de todo el mundo sin que nos demos cuenta, o a veces dándonos cuenta porque quieren ser obvios, ¿no? Bueno, que claro, me provocas, Mati, sacando a Bebetrix, ¿sabes? Que es una de nuestras musas. Y es bonito que, no sé, voy a decir una expresión que nos va a penalizar, Mati, pero que al mundo un poco polla vieja, entre comillas, de la música de antes era lo mejor, no sé cuánto, los artistas ahora son todos unos mongolos, bla, 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 realmente tengan que pasar por reivindicar a Bebetrix para la música realmente, pues es a natural, ¿no? A pelo, Sí. ahí, por delante, con expuesta, sin la protección de artefactos musicales. Una última cosa, un día tendremos que hablar de la teoría del Internet muerto, que esta es la que se basa en que todo lo generan bots, mientras los consumen bots, y que ya los seres humanos no serán los protagonistas del Internet o estarán prácticamente desaparecidos, ¿no? Y que todos los números de Internet son falsos, ¿no? Como todas las teorías a priori, en vez de comprobar lo que está pasando en realidad y luego llegar a conclusiones, sino pensar una cosa muy seductora y un poco distópica, creo que es una teoría bastante desacertada, que además usa números muy desacertados. Por supuesto que va a haber más bots que humanos. Ahora Matías y yo nos ponemos y podemos crear de aquí a mañana 2000 bots cada uno. Pues eso no tiene ningún peso o significancia importante en la experiencia de Internet de los humanos, que haya por ahí otros bots. Y por lo tanto, esa teoría del Internet muerto, así a priori tremebunda y distópica, a mí me parece siempre que ha sido un poco
Bueno, es eso, una flipada, ¿no? Pero lo más interesante, Mati, es que tiene un origen total y absolutamente conspirativo. Ahora lo argumentan muchos periodistas con gafas, pero cuando apareció en 2021 con su primera formulación, la hizo el usuario Illuminati Pirate en un extenso manifiesto en la teoría de Internet muerto. La mayoría de Internet es falso. Recopilaba algunas ideas que ya estaban dispersas, ¿no? En el mundo de los ¿no? Teorías esotéricas sobre Internet, que es un mundo muy curioso, y que, bueno, básicamente se abundaba la tesis que te comentaba antes. Solo cuando ya The Atlantic lo recoge y lo hace un poco más prestigioso, pues ya parece que se puede hablar de él, pero es un mundo que empieza totalmente conspiranoico, Matías. Yo creo que esta gente no se cree la conspiración que está creando, pero es como los religiosos del monstruo espagueti volador, ¿no? Se divierten, tienen su propia secta y bueno, yo creo que los terraplanistas que tú defendiste son un poco así también, ¿no? No habrá muchos que se crean lo que están diciendo, pero se sienten en comunidad, ¿no? Yo que tengo amigos seguidores del coronel Baños, Sí. ¿vale? Es el análisis geopolítico de Pedro Baños, que fue un hombre que de hecho, en cierto momento, creo que en el acuerdo PSOE-Podemos original para la moción de censura y hacer gobierno, estaba como gran candidato a ser el jefe como de defensa de inteligencia española, ¿no? Y ahora, su canal de YouTube es una cosa bastante loca porque, claro, sus últimos vídeos son cosas como los mensajes ocultos de la Virgen para España, ¿no? También tiene cosas como predicciones para un mundo convulso con una tarotista. Ojo, atención, ahí puede ser interesante. Y el horóscopo de los políticos españoles más importantes. Llegan una señora a decir que el desastre de la Dana fue planificado. Lo que no sabías del hermano de Pedro Sánchez, bueno, eso puede ser más emocionante. Bueno, el caso es, claro, ¿qué hace Internet con la gente, Mati? Mi impresión es que el coronel Baños empezó así como un poco contraria, ¿no? Te voy a dar ideas geopolíticas un poco fuera del mainstream. Lo que me funciona realmente es posturas cada vez más alejadas, más disonantes, más extremas, y por ahí encuentro mi nicho. Y conforme el Internet te va premiando, con likes, con comentarios, con apoyo, con seguidores, con dinero, tu cabeza, pues se te va y acabas hablando de, bueno, habrá que repasar los mensajes ocultos de la Virgen para España, ¿no? Pues ahí estamos. Es que nosotros somos un poco contrarians de esto, Antonio. Sabemos perfectamente que si pusiéramos la cara así en las miniaturas, pues es lo que le funciona a todos los youtubers, pero tú dijiste el primer día, yo esto me niego. No voy a poner la cara así en las miniaturas de YouTube. Entonces, no podemos decir que nosotros nos estemos subiendo a esa ola de el engagement, de la ambición de que el algoritmo de YouTube nos dé la mayor visibilidad posible. Sí, de hecho, yo es que no sé si decirlo porque es verdad que el podcasting te da mucha libertad. Cuando yo veo a muchos hombres maduros en YouTube, ¿no? Que hacen esto de las carátulas, son carátulas de enorme expresividad, ¿no? Entonces yo hubo un momento que pensé, ¿no? Uno que tenía la boca especialmente abierta, los ojos igualmente, ¿no? Como así como de un momento de extrema sensación. Y yo dije, este tío tiene cara de, acabo de descubrir el placer anal. Y desde ese momento, Mati, desde ese momento, para mí, cuando entro en YouTube y veo caras de señores expresando esto, solo puedo pensar en eso. Entonces, ya nunca más me volveré a tomar en serio YouTube, Matías. ¿Te das cuenta del problema? Sí, yo estoy teniendo un problema porque yo intento siempre respetar ese mandato tuyo de no me pongas caras en las miniaturas, pero me pasan dos cosas. Por un lado, YouTube Shorts, que últimamente estamos subiendo YouTube Shorts, que es una cosa que teníamos ahí abandonada, solo te permite subir fotogramas del vídeo. Entonces, siempre intento elegir uno gracioso como este que tienes una Y encima, o este que estás así como sorprendido, o este que tenemos en Instagram, que es como tu cara mega ampliada por un zoom, ¿no? Esa es la única vez en la que no respeto pues, bueno, tus requisitos, tus condiciones. No obstante, en general intento no ponerte caras graciosas. Bueno, Mati, vamos a pasar a cosas muy serias ahora, muy importantes. Entonces, basta ya de rostros deformados, que son los resultados financieros de la Big Tech.
porque ha habido trimestre de anuncios de la mayoría de las compañías que nos ocupan a menudo. Y de momento, pues los que estaban esperando el momento de cantar, va a explotar la burbuja, pues van a tener que esperar un trimestre más al menos. Titulares importantes. Google presume de una cosa, que mientras muchos analistas, incluido un servidor, tenían en mente la inteligencia artificial va muy en contra de tu modelo de negocio y va a erosionar tus números, pues el amigo Pichai ha anunciado que, lejos de ese pronóstico, han superado por primera vez los 100.000 billones trimestrales de ingresos, lo cual, esto, además de ser el doble que hace 5 años, les ayuda a presumir de es que la IA nos está haciendo más rentables, por mucho que muchos esperabais lo contrario, Mati. Es que, claro, no somos imparciales, o por lo menos yo, que trabajo en un medio, ¿no? Porque el discurso era, Google se está disparando en un pie porque al responderle al usuario directamente a su pregunta y el usuario no tener que hacer clic en páginas donde se sirve publicidad que normalmente o muchas veces es Google la que la sirve llevándose comisión, pues Google se está quitando, implementando inteligencia artificial en el buscador, esos ingresos. Y ahora me dices que la publicidad de Alphabet aumentó un 12% interanual. Lo de Google Cloud tiene su lógica, ¿no? Que aumente la factura de Google Cloud. Pero es que la publicidad también, Antonio. O sea, solo perdemos los pequeños. Vale, yo creo que ahí están pasando dos cosas. Una es, bueno, hay algo que va a favor de Google, que es que más gente se incorpora a Internet y que usemos más tiempo Internet. De alguna manera siempre suele ir parejo a que Google de alguna manera mejore el negocio. Luego, hay algo de lo que presumía Pichai, que decir que los usuarios jóvenes están valorando mucho overviews, les gusta mucho esto de la respuesta directa, y algo que añado yo, me da la impresión de que Google lo está haciendo muy astuta. Overviews o el A-Mode de la búsqueda lo empujan y lo promueven en aquellas búsquedas de bajo valor económico. Es decir, venga, explícame cuántos viajes hizo Cristóbal Colón a América. Toca hacer un trabajo, ¿no? Pues eso te lo puede dar Overviews. Búscame fondos de inversión para meter perras. Pues eso que está muy cotizado en AdWords, en la publicidad de Google, pues te lo hace tradicional porque es el único sistema donde tiene todavía publicidad. Y de momento están ganando el tiempo suficiente como para pensar, imaginar cómo va a ser el sistema publicitario dentro de las respuestas generadas por una inteligencia artificial. Bueno, hay cosas que también nos estamos enterando a partir de estos resultados. Una indirecta, que es, gracias a los resultados de Microsoft, se ha calculado, se lo he leído a The Register, pero también está, por ejemplo, en Wall Street Journal, también aparecía una cifra similar, que es que ellos dicen, por nuestra participación en OpenAI, tenemos que indicar en nuestros resultados trimestrales una pérdida de 3.100 millones de dólares. Claro, como OpenAI no cotiza, no está en esta obligación de presentar públicamente sus resultados trimestrales, pero como Microsoft sí lo hace, y haciendo una regla de 3 con el porcentaje que tiene Microsoft, porque lo sabemos por el acuerdo que comentamos la semana pasada, pues se puede deducir que OpenAI está perdiendo durante 3 meses, es decir, en el periodo de 3 meses, 11.500 millones de dólares. Creo que esto es un récord absoluto, planetario, titán. Es una cosa nunca vista, Matías. Mira que a mí me preocupa últimamente no llegar a fin de mes, pero es que el señor Sam Altman, debería yo prestarle dinero, que hoy se ha cobrado el segundo pago del IRPF. ¿Qué está haciendo? Además, hace poco OpenAI superó a SpaceX como la startup más valorada del mundo. Y startup en el sentido de no está cotizada, porque SpaceX tiene un mogollón de años, desde 2001. Y me llama la atención, tiene su lógica, evidentemente, pero me llama la atención porque OpenAI puede fumarse, pero SpaceX ha lanzado 10.000 satélites y ahora también planea convertirlos en data centers. O sea, es curioso cómo funciona el mundo del dinero.
Sí, y es curioso cómo funciona el mundo de los inversores y la bolsa, porque Meta ha vuelto a hacer un trimestre excepcional en ingresos y en beneficios, creciendo un 26% interanual. Es decir, crecer un 26% cuando eres alguien chiquitito y está empezando, puede estar bien. Pero en el tamaño de Meta, la magnitud de los ingresos de Meta es una absoluta locura. Es que es tremendo lo bien que rinden. Pero, curiosamente, el discurso de Zuckerberg no ha caído bien esta vez. Por lo que sea, es decir, yo creo que hay una cosa que dijo, que oye, es que esto es el largo plazo, pero nos está ayudando con los sistemas de recomendación. Eso como que no entusiasmó a los inversores. Y además hay cosas que no dijo, que es nuevos lanzamientos. No dijo, tenemos un llama nuevo que esta vez sí lo vamos a petar y vamos a sobrepasar a ChatGPT. Yo no entiendo por qué no se tomaron bien los inversores los resultados de Mark Zuckerberg de Meta y bajó en bolsa en ese momento, porque el último lanzamiento que han hecho con IA en WhatsApp, que yo jamás he usado el llama integrado en WhatsApp, es preguntarle en qué grupos estoy metido. Yo tengo una de grupos en WhatsApp. Yo nunca archivo ni borro los grupos. No hago ese tipo de higiene, de limpieza. Y se van acumulando ahí cada vez que alguien hace un evento o que alguien hace una quedada. Pues a lo mejor tú y yo, Antonio, estamos en 20 grupos y ahora puedes poner orden gracias a la inteligencia artificial. Me parece el lanzamiento del año, no las gafas, esto. Bueno, es que es un incomprendido. El amigo Mark no sabía de esta problemática. La mayoría de la gente no, los inversores no están ciegos a este aspecto. Bueno, a lo mejor ha tenido que ver. A mí me parece una cosa curiosa. Es decir, Meta es la que tiene el negocio gestionado realmente por una IA más rentable. Porque si vemos que realmente todo cómo funciona Instagram es, bueno, hay una ordenación del contenido basada en IA, una colocación publicitaria basada en el conocimiento de los datos del usuario con IA, un sistema de subasta publicitario basado en IA. Es decir, quien tiene algo rentable montado con inteligencia artificial, es verdad que no con la generativa, es Zuckerberg. Pero no tiene un producto de IA directo al consumidor que los inversores vean claramente, esta gente ya ha conseguido hacer algo con la IA. Y además es el único que de las grandes Big Tech que están yendo muy bien en bolsa, que no tiene esa parte de la nube. Es decir, ¿por qué los números de Google son tan buenos? Porque además de cocinarse para sí mismos, pues tienen esa plataforma para que todas las startups, el resto de empresas, las propias empresas de IA como OpenAI o Anthropic, pues usen su infraestructura, su nube, para la ejecución y el entrenamiento de inteligencia artificial. Claro, Meta, como no está ahí, pues es probable que esta ausencia del producto final para el usuario claramente IA, pues sea lo que junto a eso le penalice. Microsoft también es curioso porque ha retrocedido, a pesar de lo bien que va Azure, es decir, en la nube es una máquina como está creciendo, pero ha dado un dato interesante. Dice que sus copilots, sus distintas versiones de Copilot tienen 150 millones de usuarios activos mensuales. Pero claro, como decenas de millones de ellos utilizan el solo chat, que es gratuito, pues parece que esto de si tengo un producto para el usuario final y para la empresa, pero que realmente no está cuajando, es un poco lo que le penaliza a Microsoft. Pero en general hay un resumen que es que todos, Mati, dicen que se van a gastar más. Todos dicen que tienen más demanda que la que pueden satisfacer ahora mismo con la infraestructura instalada. Y que todos quieren más data center y, sobre todo, también más generación de energía, Mati. Es lo que tú decías la semana pasada, en el episodio de la semana pasada. Si nos sorprende el crecimiento de Estados Unidos y lo bien que va la bolsa, pues debes de tener 99% que ver con la cantidad de centros de datos que se están construyendo, porque mucho más no está pasando al otro lado del Atlántico. Creo que nos quedan 2 años para que el mundo completo concluya una de estas dos cosas. El capitalismo es horrible, fatal y nos lleva a la destrucción. O qué cabrones y malvados son en Estados Unidos que de nuevo van a cooptarnos y dominarnos otro siglo más. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo veo que está pasando en Estados Unidos es una extraordinaria, increíble y excepcional colocación del capital
privados, en este caso, en la inteligencia artificial, es decir, cómo todos los recursos privados del país de repente se reconfiguran y se van a ese hype, a esa exageración, a esa promesa tecnológica. ¿Esto es un desastre o es algo excepcionalmente genial? Pues depende de cómo salga. Si realmente la inteligencia artificial es la tecnología del siglo, consigue los aumentos de productividad, te da el liderazgo tecnológico y económico y además, no lo olvidemos, la hegemonía militar, pues de repente el capitalismo le volverá a salir bien a Estados Unidos, porque básicamente tiene esa capacidad de reenfocar todos los recursos privados en lo que creen que tiene sentido y que tiene futuro, y por lo tanto, otro siglo más de hegemonía estadounidense. Si sale mal, si explota la burbuja, ¿no? Como hará Michael Barry, que de nuevo se ha puesto en corto con Nvidia y con Palantir y con compañías de este tipo, ¿no? Si explota la burbuja, entra la etapa de la gran decepción y todo se cae, Estados Unidos entra en recesión, nos contamina todo el planeta por la baja demanda estadounidense, bla, 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 pues se podrá concluir y estarán los discursos señalando es que es la naturaleza propia del capitalismo tan horrible y perjudicial la que nos arrastra a una crisis global y mundial como pasó en 2008. Entonces, creo que van a ser 2 años muy interesantes, Mati. Y mientras, lo que tenemos es que Nvidia vale 5 billones de dólares, Matías. Nvidia está en todos estos centros de datos, pronto estará también en el espacio. Antonio, un tema del que estoy escribiendo mucho últimamente, todo el mundo quiere construir centros de datos en el espacio de repente, ¿vale? Voy a hacer un breve resumen. Sí. Sundar Pichai, CEO de Google, ha sido el último en anunciar esto. Ya han probado que sus TPUs, sus unidades de procesamiento de tensores, son lo suficientemente resistentes para enviar a la órbita y se han aliado con Planet, esta famosa empresa de satélites de imágenes, para lanzar 2 prototipos en 2027. Pero es que Sundar es solamente la última persona en hablar de esto. Jeff Bezos también está metida en esto. Eric Smith, el antiguo CEO de Google, compró una empresa de cohetes, Relativity Space, solamente porque cree que el futuro van a ser los centros de datos en el espacio. Nvidia también ha financiado a una empresa, una startup que tiene esta idea. Pero lo que te comentaba antes, no tienen nada que hacer. Por supuesto, Europa menos, pero el resto de empresas no tienen nada que hacer si Elon Musk se mete en esto también, Antonio. Porque Elon Musk tiene Starlink. Ha llenado el cielo de satélites. Ha lanzado ya 10.000 Starlinks. Y ahora ha dicho, de manera súper improvisada, que tiene que tener a los ingenieros de SpaceX corriendo en círculos, que van a adaptar la próxima constelación de Starlink, los satélites V3, para que funcionen también como centros de datos, un poco con satélites distribuidos y conectados por enlaces, haces de láser. ¿Y por qué esto es importante, Antonio? Porque el resto de empresas dependen de lanzamientos baratos. Y la empresa que está haciendo el cohete más barato de todas, que es la Starship, es SpaceX. Si la SpaceX funciona, consigue aterrizar regularmente y diezma el precio de lanzamiento, es que no hay nada que hacer, es que se apaga y vámonos, porque la persona que va a tener mayor capacidad de despliegue de los centros de datos es SpaceX. Entonces, va a ser muy curiosa esta carrera. Es súper interesante porque, además, si al final la infraestructura del futuro depende de Elon, ¿tú crees que veremos a Sam Altman ponerse de guays de nuevo con Elon después de que el magnate de Tesla le dijera cállate que has robado una ONG? ¿No? No sería la primera vez que lo vemos. SpaceX ha lanzado constelaciones de competidores como OneWeb, competidores de Starlink, o como Kuiper de Amazon, y podría lanzar a la competencia. Pero claro, si tú te lo guisas, si tú te lo comes, acabas teniendo algo mucho mayor. Que de Elon se pueden decir muchas cosas, pero que tenga capacidad de anticipar lo que va a tener sentido, valor y utilidad 10 años antes, eso yo creo que no se le puede quitar. Sí,
Y fíjate que una de las cosas que no se está hablando tanto y que a los 10 años anteriores casi que descartaba la posibilidad de hacer centros de datos en el espacio es el tema de la refrigeración, porque por un lado está claro que en ciertas órbitas el sol le da los paneles solares el 95% del tiempo y ahí solucionas el problema de la electricidad. Pero ¿cómo solucionas el problema de la refrigeración? Porque el vacío del espacio está muy frío, pero necesitas radiar ese calor. Entonces necesitas un radiador gigante, paneles gigantes que estén radiando el calor hacia el vacío del espacio. No necesitas agua, es cierto, no necesitas todo lo que estamos gastando en la Tierra, pero necesitas mucho dinero para desplegar radiadores gigantes. Y es que ahora ha llegado ese dinero. Ahora la gente tiene ese dinero porque la carrera de la IA está llegando a unas escalas de inversión que no se había visto nunca. Así que es viable. Interesantísimo, Mati. Y además, qué bueno. Qué suerte tienen los oyentes de Mono de tenerte a ti, porque tienes esa pata en la IA, esa pata en el espacio, y buenísimo para explicar esto que se viene, Mati. Bueno, estamos aquí en Upscale Conf con 1.200 personas. Estamos concretamente en la oficina de Antonio Banderas. No sé, esto me estoy inventando, ¿eh? Y nos hemos encontrado con Joaquín Cuenca. Hola. Hola, ¿qué tal, Joaquín Cuenca? CEO de FreePic, que casualmente no lo habíamos tenido como entrevistador, o sea, como entrevistado, pero sí como entrevistador, que nos invitó al podcast de FreePic. Es el mundo al revés. El mundo al revés. Desde luego, es que siempre lo hacemos mal. Bueno, por repasar brevemente. El primer español que vendió una empresa a Google, Panoramio. Esto en 2007. Sí, es así. eso Bueno, sí. estaba empezando la carrera en 2007. No ha llovido entonces. Luego participaste en Loco, que también fue vendida a eBay. Bueno, eso fue antes. Locuo fue un poquito antes de Panorama. Fue un poquito antes, vale. Locuo se vendió a eBay en 2004, creo. 2004, 2005. Creo que fue 2004. Empezamos Panorama en 2005 y lo vendimos en 2007. Vale, toca avisarle a ChatGPT de que se ha equivocado, de que primero fue Loco y luego fue Panorama. Fundas FreePic, o cofundas FreePic, junto con tus socios en 2010. Sí, noviembre de 2010. Aunque tengo que aquí hago una pequeña confesión, ¿eh? El cumpleaños, si lo veis, cumpleaños con descuento, lo hacemos creo que es en marzo, en lugar de noviembre. Y diréis, ¿por qué? Porque en noviembre está el Black Friday y hay muchos descuentos. Entonces tuvimos que mover convenientemente. Truquitos Le de hacer. bautizamos a FreePic. Es bueno tener aquí un recuerdo de los hermanos Sánchez, históricos, muy queridos amigos. también, Ale y ¿no? Pablo, que son dos Sí. grandísimos cracks. Sí. 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 Yo con mi mujer también moví el aniversario, porque no nos gustaba mucho la fecha real y acabamos artificialmente. Lo mejor es romper y volver. Volver en las fechas buenas. Claro. Cariño, Como ¿qué te parece, sí? pasar un artículo a borrador y después volver a publicarlo. Un dato que me ha sorprendido, que espero que ChatGPT no se haya equivocado, fue en 2022 cuando implementasteis un primer modelo de texto a imagen. O sea, Sí. ya en 2022 ya os habéis metido en IA generativa antes de que saliera ChatGPT, que fue Wipik, ¿no? Bueno, sí, fue dentro de Wipik, efectivamente. A ver, no fue... Wipik era un producto que ya teníamos, era un producto un poquito más tirando a Canva, ¿vale? Como para hacer presentaciones y demás. Y fue cuando salió el primer modelo open source, que fue en aquella época Stable Diffusion 1.5, lo integramos en Wipik. Fuimos los primeros, porque fue 1 hora y media antes que Canva. Qué bueno. Nosotros tuvimos un poco la misma idea, ¿no? Pero sí, fue muy al principio. Fue en 2022, a finales de 2022, no recuerdo cuándo salió. Sí que me acuerdo que ChatGPT 2, creo que fue en abril, me acuerdo que fue en Semana Santa, 2022. Ahí fue como la primera beta, empezó a salir en Twitter y salió oficialmente en noviembre y un poquito antes salió Stable Diffusion. Pues aquí estamos, 2025, Upscale Conf, presentas Spaces ya abierto para todos, ¿vale? Yo creo que esto es un salto importante porque nosotros cuando hemos hablado con creativos de la IA, Antonio y yo, ellos, a pesar de que estamos hablando de IA generativa y de cómo funcionan los modelos de IA generativa, ellos prefieren tener el control total en un flujo de trabajo de una generación, pues de una obra audiovisual, para una publicidad, para lo que sea. ¿Estáis buscando con esto captar a ese tipo de usuario que exige ese control total del flujo de trabajo o por dónde van los tiros con Spaces? Sí, hay dos grandes componentes. Una es ayudar al creativo que tiene un flujo más complejo, que hasta ahora
con FreePic facilitaba, ¿no? Ya no te tenías que ir a 6, 7, 8 plataformas distintas para conseguir algo, lo veías de una sola plataforma, ¿vale? Ibas moviéndote por la interfaz y lo ibas generando, pero ese me voy moviendo por la interfaz, nos dimos cuenta, era un poco como la gente que va andando por el césped y va marcando unos caminos. O sea, igual tenemos que pavimentar estos caminos de aquí, ¿no? Los que la gente de verdad usa. Y nos dimos cuenta que había muchos que eran muy flexibles, que eran un poco ad hoc, y bueno, miramos también qué es lo que se estaba haciendo en el mercado, ¿no? Entonces empezaron a surgir estos casi que lenguajes visuales, ¿vale? Esta forma visual de encadenar distintas operaciones de IA, que tiene muchas ventajas, porque te permite documentarlo, te permite reproducirlo. Y luego para nosotros muy importante es que la IA se había vuelto como algo muy privado, ¿no? O sea, tú empezabas a usarla y era tu forma de encadenar cosas. Claro, era como tú recordabas y como tú lo ibas haciendo un poco ad hoc, pues nadie podía meterse en medio, nadie podía como ayudarte, ver cómo lo estabas haciendo, aprender. En principio sí, al principio cuando hacemos una imagen, el cómo lo he hecho y la gente lo hacía, compartía el prompt, ¿vale? Pero llega un momento en que cuando empiezas a hacer generación, upscale, vídeo, etcétera, los pasos empiezan a ser tan complejos que ya no es fácil explicar cómo lo has hecho, ¿vale? Entonces, esto es un poco codificar ese workflow, permitir a la gente abrir esa caja negra de cómo lo has hecho, pero nuestro giro, un poco más único dentro de FreePic, es que también permitimos el que haya notas, el que se explique un poco de ese pensamiento de cómo te ha llegado a hacer ese flujo, a hacer esas creatividades, el ponerlo ahí, el tener comentarios. Es un poco una mezcla de storyboarding con workflows, con flujos. Esa apertura, ahora le daré paso a Antonio, por si no lo conocéis, este es Antonio Ortiz, luego le dejaré hablar, pero una cosa que me encanta de FreePic, aparte de todo lo que ha ido integrando, es poder inspirarte tenéis artistas vosotros y en las creaciones de otros artistas y poder trabajar a partir de eso. Me parece bastante generoso por parte de los artistas también, pero es que en general 2025 ha sido frenético. Yo no sé si otros CEOs te preguntan, ¿qué droga le echas en el colacao a los empleados? Porque es que no me voy a poner a enumerar los lanzamientos, pero además de que los modelos estaban el primer día, como Nano Banana, ¿no? Que ha sido como uno de los lanzamientos del año, y en FreePic estaba el primer día, habéis sacado pues editor de clips, es una de las últimas cosas que ha salido, el editor de proyectos en general, una cantidad de herramientas para controlar al final la creación de imagen y vídeo. Y yo creo que ya estáis a un nivel sobresaliente de imagen y vídeo. Diría que FreePic está arriba del todo de este tipo de suites. A lo mejor todavía no se os asocia tanto como creación de audio, ¿no? Pensamos en Eleven Labs. O creación de música, por ejemplo, Suno, Udio. No sé si, Joaquín, van por ahí los tiros de hacia dónde tenéis margen de mejora y hacia dónde queréis ir en 2026. ¿O estoy equivocado y vais a seguir? No, vas bien, vas bien. O sea, hay dos grandes temas. Uno importantísimo con Spaces, que es habilitar equipos creativos. Lo vemos como un gran problema hoy en lo que se hace en IA, porque eso que dice muchas veces de le falta espíritu. Bueno, si le falta espíritu muchas veces es lo que antes era un trabajo donde había alguien que era muy bueno en la narrativa, esto tiene conexión emocional, está bien pensado, tener esa discusión, ese proceso de feedback. Con IA es un poco, lo hago en una hora y es lo primero que me venía a la mente, ¿no? Entonces, claro, no está tan pulido como que había antes. Entonces, queríamos devolver un poco de, no, aquí pueden trabajar varios colaborando, ¿vale? Para conseguir algo mejor. Eso era uno. Pero nosotros nuestra inspiración es ayudar a equipos creativos. Entonces, efectivamente, recordamos que hace un año no existía producto de vídeo en FreePic. Empezamos hace justo ahora un añito, fue en el último upscale. Audio va a ser pues el siguiente reto. Lo integraremos. Fíjate que has comentado un poco la velocidad, que para nosotros es muy importante, pero no solo la velocidad, es tener algo que de verdad suene como que la gente necesita. Recuerdo que al principio, en cuanto a velocidad, nosotros lanzábamos los modelos justo cuando salían con los demás, pero a nosotros no nos avisaban antes. Entonces, se da el caso de que tenían partnerships donde habían avisado a la gente con una semana de antelación, lo lanzaba primero un OpenAI, y tenían orden, bueno, pues en 3 horas salís vosotros. Y nosotros salíamos antes que los partners, pues lo integramos en menos tiempo que
que el lanzamiento oficial. O sea que si estamos paseando por la catedral y vemos luces en FreePik es porque estáis Hay implementando. gente ahí. Vale, Sí. vale. Ahora ya nos avisan un poquito antes. O sea, Nano Banana, por ejemplo, tuvimos varios días. O sea, ya sabíamos cuándo iba a salir. Ahora ya estamos sobre aviso. Qué bueno. De 2025 yo también recuerdo un momento muy importante y me voy un poco más a los números de la economía de la IA, que era vuestra propuesta de suscripción. De repente había un montón de modelos generativos de imagen que caían dentro de la suscripción a un precio único y que ha sido un movimiento casi un poco a la contra. Es decir, un poco a la contra de lo que estábamos viendo hasta ahora, que parecía que íbamos a ir a pagar por crédito, y en la que la lógica era este software es distinto que el anterior, porque mientras el coste marginal de una ejecución más en el software clásico es cero, en inteligencia artificial bueno, el coste de inferencia te complica esos económicos, pero vosotros habéis ido un poco a la contra con la suscripción. Entonces, tengo un montón de preguntas. Primero, si os salen los números. Y segundo, ¿qué le cabe esperar a la gente? Es decir, vamos a eh, hacer a que esa tendencia se haga más fuerte, a que entre más vídeo incluso dentro de la suscripción. Esto ha sido una excepción, volveremos a pagar por créditos. ¿Cómo salen los números a FreePik? A ver, tu pregunta es si salen los números, salen con complicaciones, ¿eh? No es nada fácil. De hecho, nos hemos visto un poco forzados a limitar un poco la concurrencia con la que se generan imágenes, ¿vale? Porque, bueno, en los casos más extremos es verdad que tenemos que soportar gastos de usuarios que se van a varias decenas de miles de euros al día pagando 40 euros de suscripción. O sea, llega a ese nivel. Matías, ¿algo que decir? Matías, tienes que bajar un poco, ¿eh? Creo que yo no estoy saliendo rentable. O sea, No, los hay que no, pero sí que estamos trabajando en que salgan, ¿vale? Están ahí, un poquito al límite, pero en general yo sí que creo, tenemos una posición, como muy bien dices, contraria a la que se estaba moviendo en la industria, que es todo por créditos y pagando por cada acción y midiendo cada acción. Y yo eso lo viví ya, si tú lo recordarás, la época en la que empezamos a tener Internet, la época en la que empezamos con la DSL, que se hablaba de que los modelos ilimitados no se iban a poder soportar, había que pagar por minuto, y aquello, la fricción mental cuando tienes que pagar por minuto, por acción, es tal, va tan en contra de lo que el usuario necesita, que yo creo que es eso lo que no aguanta de ninguna manera. Entonces sí que hemos sido los primeros en introducir un modelo ilimitado, modelos ilimitados en imagen. Hemos sido los primeros en introducir modelos ilimitados en vídeo, de forma temporal, es así. De hecho, esta semana tenemos promoción con Kling y con Hailuo, con Minimax. Mi intención es que eventualmente todo sea ilimitado. Y nosotros vamos a seguir empujando para que cada vez haya más cosas en ilimitado. Puede haber algunos baches en el camino, puede haber dificultades. Haremos que los números jueguen, pero la intención es ir hacia algo donde el usuario no tenga que estar pensando si está gastando dinero o no, y esté pensando en qué es lo que quiero hacer. Me interesa mucho la parte en que tú has traído las telecos. Las telecos siempre han tenido mucha cara dura, porque de repente, ¿no? Si un usuario abusaba, ¿no? La señalaban, es que tú generas muchos costes. Pero de los márgenes de los millones y millones de usuarios que gastaban 15 céntimos por SMS, de esos márgenes nunca era problemático, ¿no? Te vamos a devolver dinero, eso nunca pasaba, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho la referencia a las telecos, porque, claro, ahora mismo en la cadena de valor, como no voy a llamar agregador, no de una manera despectiva, pero en realidad no estáis en la parte de la creación de los modelos generativos, estáis en la parte de la aplicación, el servicio y la agregación de estos modelos. Y quería preguntarte de cómo ves en toda la cadena de valor de la creatividad con la inteligencia artificial, cuál va a ser la mejor posición. Es decir, vosotros estáis, aplicación y servicios, si estoy entendiendo bien. Por un lado parece que estáis intentando conquistar la plaza de lo que antes era herramientas tipo Photoshop o tipo Canva, ¿no? Estáis poniendo una patadita en Photoshop en vuestro lado. Que dice, no vayas a buscar la imagen de stock, créala dentro, ¿no? con Firefly. Estáis todos un poco moviéndoos en esa línea, pero en la parte de los LLM, mi pregunta es, ¿crees que ahí hay mucho valor y al final FreePik tendrá que tener también sus propios modelos, como están pensando otros, o resulta muy arriesgado porque si no te sale muy bueno y has invertido mucho es un rollo? Y si los LLM se siguen igualando, sobre todo, es decir, yo veo que cada mes hay uno que iguala a todos los demás, ¿no? No pueden ser como las telecos que acaban siendo commodity.
y que al final lo que gane el creador del LLM solo puede ser marginalmente superior al precio de la electricidad. ¿Eso puede ser una economía de la IA? ¿O estoy completamente equivocado? ¿Cómo lo No, digo? mira, hay un ejemplo que para mí lo resume a la perfección. La última vez que vimos un crecimiento exponencial en rendimiento, no tan exagerado como este, pero sirve de ejemplo, fue con los microprocesadores. ¿Vale? Cuando teníamos CPUs, teníamos distintos chips y han ido mejorando exponencialmente. ¿Vale? Cuando Apple hace un iPod, ¿vale? Junto a un microprocesador, junto a memoria, sobre todo junto a un disco duro, una batería, ¿tú lo ves como un agregador de componentes electrónicos? Vale, yo ahí diría, en realidad, en gran medida sí, pero acierta que la posición en la cadena de valor mejor, con mejores márgenes, está en la capa de diseño. Entonces, como estás en la capa de diseño, interfaz de usuario, pues esa era la mejor Yo creo que sitio. la gente lo percibe como algo completamente diferente a un disco duro. O sea, la gente percibe un iPod como un aparato para escuchar música. Sí. Igual que FreeBeat es un programa para hacer creatividades audiovisuales. ¿Vale? ¿Qué es lo que uso debajo? Da igual. Es algo a donde voy cuando quiero hacer una imagen o un vídeo, y esa es nuestra misión. Yo creo que igual que ha pasado con las CPUs, pues tenías en aquella época un Motorola, un Intel, sus pequeñas diferencias, pero van compitiendo entre ellos. Al final, una CPU de otra tiene relativamente poca diferenciación. Tenía el set de instrucciones, que era diferente, tiene un pequeño problema ahí de compatibilidad, pero al final se ha conseguido ir salvando. Entonces tú tienes a empresas como Apple, por ejemplo, que juntan muchos chips, por lo que paga el usuario es por ordenador. El usuario no lo percibe como que son un agregador de hardware. Es un Mac. Sí. ¿Vale? Ahora, dentro del Mac, ¿estoy usando una CPU de Intel, o una de Motorola o una de Apple? Al final Apple acaba haciendo la suya, ¿vale? Pero hay un momento en que ya le interesa, pero yo sí que creo que el modelo en sí acaba siendo una commodity. Porque se pueden intercambiar con pocas diferencias. ¿Nos interesa hacer modelos? Hacemos algunos. Famosamente tenemos nuestro upscaler, tenemos Magnific, ¿vale? Igual que Apple, dentro de sus iPhones hay partes que hacen ellos, ¿vale? Porque partes, bueno, les da un elemento un poco diferenciador y hay cosas que no encontrarán en el mercado. A nosotros nos pasa lo mismo. No había en el mercado un upscaler tan bueno como Magnific y estamos haciendo otros que no es la parte central de generación de una imagen, pero sí que ayudan en la edición, que son cosas que le digo a nuestros usuarios y que no encontramos en el mercado. Pero al final, nuestra misión no es hacer o no hacer un modelo, nuestra misión es hacer un producto que sea el mejor para equipos creativos. Hablando de modelos, nos ha llamado la atención este año en Upscale la fuerte presencia de empresas chinas, ¿no? También en el escenario, y queríamos preguntarte por tu opinión sobre cómo están las cosas y si crees que la carrera de modelos en abierto, por lo menos, ya la está ganando China. ¿En qué va a acabar la carrera de la IA? A ver, depende si nos vamos a modelos de lenguaje, modelos de vídeo, modelos de imagen. En el mundo occidental, te diría que los dos grandes creadores de modelos de imagen son Google y BFL, ¿vale? Black Forest Labs con Flux. Si te vas más en global, en el mundo occidental, ahí tienes a ByteDance con Seedream. Está funcionando extraordinariamente bien. Modelos de vídeo tienes Kling, tienes Minimax y tienes Seedance también de ByteDance. Independientemente de open source o no, porque es que en imagen y en vídeo hay menos modelos open source. Incluso BFL tiene una pequeña parte de open source, pero la mayoría es API privativa y es el modelo más grande no lo liberan, ¿vale? Entonces es verdad que en imagen y en vídeo no hay muchos. El último One 2.2 era de vídeo, ¿vale? De Alibaba, pero el 2.5 ya es privativo. O sea que no hay tantos modelos en abierto. En texto sí que tienes DeepSeek como modelo de texto chino, muy, muy optimizado. Y Q1, que son los dos mejores open source. O sea, si nos vamos a modelos de texto, open source claramente China está a la cabeza y llevan, yo diría que 3-4 meses de atraso sobre lo que es la frontera en Estados Unidos en modelos cerrados. Todo esto sin Nvidia. Bueno, no sabemos, a lo mejor tienen algún chip por ahí.
vamos a abstraernos, estamos en modelos, vamos a abstraernos a lo más, al nivel más alto de todos, que son los creativos, ¿vale? Porque una cosa que también hemos notado es que la clase creativa, las personas creativas, da la sensación de que al principio tenía una postura muy a la contra con la inteligencia artificial generativa, pero ahora, y no sé si porque esto es una burbuja, me da la sensación de que están cambiando las cosas. ¿Cómo lo veis vosotros desde este atalaya que tenéis con FreePic? Hombre, sí que lo vemos cambiando, ¿eh? Pero es que es natural. Tú imagínate cómo fue. Ya, recordemos que la fotografía hasta mediados del siglo pasado no se acepta la fotografía como un acto creativo. No existe copyright de fotografías hasta mediados del siglo pasado. Sí, ¿vale? Porque no se llega a entender que la creatividad de elegir qué imagen quiero poner delante de la cámara, qué escena quiero poner delante de la cámara, increíblemente no se acepta como creatividad, o eso nos volvería locos, ¿vale? Vivimos cosas muy similares. Aquí no se entiende que elegir qué es lo que quiero, qué es lo que estoy describiendo, no se acepta como acto creativo. Me parece increíble que no se acepte. Ha habido una reticencia porque es una cámara nueva. Es un nuevo tipo de cámara que te permite hacer un nuevo tipo de imágenes, no ya reflejando cosas que existan en la naturaleza, ¿vale? Sino de cosas que tengas en tu imaginación y con un nivel de control bueno, cambia un poco con lo que tienes en una cámara. En una cámara tampoco tienes control total, te ves limitado a lo que está ocurriendo. Necesitas mucha creatividad para que pasen cosas que luego se vean en la imagen, ¿vale? Pues con esto pasa lo mismo. Es algo que necesita un poco de pericia y eso necesita tiempo. Pero tienes que ver el cómo consigo eso. Cómo no puedo inyectar una imagen para que me genere algo en el estilo que yo quiero, qué palabras uso de trigger para conseguir el efecto que quiero conseguir. Es igual que una cámara, pues necesitas un tiempo para empezar a ver cómo hago que aparezca este humo, cómo hago un primer plano para que... O sea, hay muchas cosas que es experiencia. Entonces, hasta que la gente no empieza a acumular esa experiencia, no termina de verle el dónde está el arte, dónde está la creatividad. Pero acaba saliendo. Ya triunfarás con tu pixel art, Antonio, no te preocupes. Oye, ahí en el pixel art yo veo mucho futuro. También aposté por WhatsApp Status. De momento no ha despegado como yo esperaba, pero yo he notado una cosa en la Upscale, que es mucha presencia de mujeres del mundo marketing y publicidad. Parece que los creativos de la publi sí son una clase que está abrazando aquí esta disciplina. Y luego es verdad que hay muchos clones de Carlos Santana. ¿Sí? El fenotipo Carlos Santana está muy presente en la Upscale, pero poco a poco se está igualando con tengo el bigotito de Bellerín, Sí. de Héctor Bellerín del Betis, mujeres me gustáis. Entonces, ese arquetipo es más de las clases creativas, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que ahí poco a poco se está nivelando la cosa, ¿eh? Yo observo las tendencias y tengo que preguntarte, ya que hablamos de clases creativas... ¿De qué equipo soy? Yo soy bético, hombre, yo soy pro Bellerín, claro, por Yo en supuesto. 5 años fenotipo Carlos Santana también, 12 CSUM. Aunque tengo que perder 100 gramos para estar como él. Pero bueno, el caso es, claro, tenemos todo el debate también de la regulación, legislación, tal. Europa con la EIAC, que por cierto, ya está en vigor, digamos, una de la parte de los modelos de alto riesgo ya, de alguna manera, ya es ley, de agosto. Todavía sin las sanciones. Está en Sí. vigor desde agosto de este año. Sí. Las sanciones empiezan en agosto del año que viene. Sí, además un pitote, porque luego está el código de buenas conductas, que no sabemos si será lo que realmente al final habrá que pues, cumplir. Quiero prometer y prometo que... Lo ha firmado hasta San Alma, que tiene toda la credibilidad del mundo. Todos. El caso es, claro, también hubo un amago del gobierno de España en el que querían hacer una propuesta de ley, creo que no muy bien vista de Europa porque era un verso suelto, en la que establecían, oye, sí, vamos a dar la posibilidad de que se entrenen con obras con copyright, con opt-out, es decir, por defecto se puede entrenar, y hay una suerte de compensación económica para los creadores. Era un poco el boceto de propuesta que tenía el Ministerio de Cultura en España. Con todo esto que hay de la AI, los juicios que están ganando las empresas generativas, de hecho, esta mañana, justo después de que acabamos de grabar, me llegaba que Getty ha perdido contra Stable Diffusion en Reino Unido, que es ya más cercano que incluso que los juicios estadounidenses. Pero bueno, la pregunta contigo, Joaquín, es ¿cómo gustaría que se legislase? Es decir, si tuvieras aquí
barra libre, ¿no? Y si tuviera a los legisladores para escucharte, ¿cuál es la postura de Freepik de que es una legislación justa en inteligencia artificial para todos los actores del sector, o la apropiada, o la necesaria para que avancemos? ¿Cómo lo veis? Vale. A ver, es muy buena pregunta. Lo primero, voy a comentar qué es lo que me gusta de la AI Act. Una de las cosas es que es una ley para toda Europa, no ha ido cada país un poco a su libre albedrío. En Estados Unidos es complicado, ¿vale? Cada estado va un poco... no se sabe bien exactamente qué es lo que se puede o qué no se puede usar dependiendo del estado. Entonces, al menos hay una coherencia. Y luego que para entender la situación completa no es solo la AI Act, es también la Copyright Act anterior, ¿vale? Donde explica que se puede entrenar un modelo de IA con un modelo de opt-out. Es donde se legisla esa parte de modelo de opt-out. Voy a intentar explicar por qué es tan complicado responder a esto y dónde está el sitio. Porque hay una visión que es completamente comprensible por parte de los artistas, es si tú quieres usar mi obra, me tienes que compensar por ella. Absolutamente legítimo, ¿vale? Voy a intentar explicar el por qué eso no es tan fácil siempre, ¿vale? Si te vas a un modelo de texto, y nos abstraemos un poco de imagen, los modelos de textos, si tú no usas todo Internet, no consigues un modelo que funcione. De hecho, es que no es suficiente. Necesitas usar todo Internet y bastante más, ¿vale? Y es imposible obtener consentimiento explícito de todos los que han publicado obras en Internet. No sabes ni quiénes son, ni cómo contactarles, ni muchas veces están vivos, ni les interesa el tema. No es posible. Un modelo de opt-out es lo único que es plausible que pueda empezar a funcionar y que le puede empezar a dar algo de recompensa a los autores que hacen aparición. Que dicen, oye, mi obra no la uses si no me compensas. Hay sitios donde no han optado por el opt-out, y aquí es la otra parte, y es que no siempre que se usa algo, no siempre hay que compensar al que lo ha creado. Tenemos el ejemplo de Google. Google indexa artículos, ofrece un producto que no es derivado, pero que está conectado con esos artículos, un buscador. Entonces tú buscas y vas al artículo. ¿Qué pasa? Es la primera vez que tenemos un producto que no es un producto derivado, uno a uno, pero que se puede decir que es un producto derivado en su conjunto. ¿Vale? Ningún artista puede decir, me han copiado esta imagen, pero sí que en su conjunto es una máquina que emula lo que hacía en el grupo de artistas. Y es una situación que nunca hemos vivido. La propia ley de copyright, el propio nombre, es el derecho de copia, es derecho de copia de una imagen. Y es que no se está copiando una imagen en particular. Pero es verdad que se está, entre comillas, o sin comillas, haciendo algo que compite con ese acto creativo de esa comunidad. ¿Vale? ¿Cómo hay que compensarlo? Porque sigue siendo necesario el que esa gente siga haciéndolo, siga creando cosas, y la IA, de hecho, se nutre de eso. ¿Vale? No lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé, y creo que nos falta tiempo para entenderlo. Nos falta tiempo para entender si, uno, si hay que compensar, y dos, cómo va a ser esa compensación. ¿Vale? Nosotros, evidentemente, claro, siempre se pone el ejemplo de, oye, un artista cuando ve la obra de otro y simplemente queda en tu cabeza, y puede que tú en tu cabeza mezcles y uses cosas, no le recompensas, es cierto. Pero esto creo que no es una metáfora que funcione bien, porque ningún artista individual compite con toda la población global de artistas. Esto es un caso bastante único que no había pasado antes. Sí, además, creo que hay un neoluddismo surgente ahora mismo en las clases creativas y también del conocimiento, que no creo que tengan un diagnóstico demasiado equivocado, que es decir, esta es una tecnología bastante extractiva y que, digamos, al bajar la barrera de entrada del acto creativo, es decir, no tienes que tener tanto conocimiento como el que yo he atesorado durante muchos años y que era mi ventaja competitiva en el mercado, de repente hay muchos más creativos que compiten conmigo y por lo tanto, digamos, se va a devaluar o va a ser menos reconocido en el mercado económico mi trabajo. Entonces ven ahí un riesgo y eso hace que se revuelvan en la contra. Pero al mismo tiempo estoy viendo una nueva clase creativa que dice, bueno, aquí están cambiando las reglas y es una oportunidad para entrar. Es una oportunidad para
yo que tengo tantas ideas y que tenía una barrera de entrada muy alta, en la música, en el vídeo, la imagen, cualquier faceta creativa, de repente, si me hago integrado con esta nueva tendencia, es una posibilidad para mí. Me recuerda, por ejemplo, a fenómenos como la blogosfera o elementos como YouTube, como una nueva clase aprovecha el nuevo medio para digamos, participar y hacerse un hueco, ¿no? Entonces, yo tampoco tengo una respuesta No, muy no sé, concreta. a mí me cuesta, puede que sea el caso, pero me cuesta creer que alguien con la creatividad, si de verdad es creatividad, de hacer algo nuevo, buscar soluciones nuevas con las herramientas que ya había y tener esa inspiración de hacer algo en lo que nadie había pensado, eso no se detiene porque llega una herramienta nueva. ¿Vale? Y no es tan fácil de sustituir, no es fácil hacerlo. O sea, ella hace cosas que tú le tienes que decir, le tienes que guiar, pero tener esa idea facilita el proceso. Pero es que creo que no es, muchas veces es la parte muy valiosa está en qué es lo que quiero decir. Sí. Fíjate, yo muchas veces cuando damos formación y tal, yo siempre tengo la hipótesis o la tesis de que la IA es buena para la persona de la idea creativa, del concepto, ¿no? De esa imagen, ¿no? De mental, y es peor o no tan buena o te pueden salir más competidores para el que está muy abonado en la técnica. Que no es verdad que la IA iguale la técnica de alguien que la tiene, que tiene el ojo educado, que tiene años de experiencia. No es igual, no es verdad que la IA de entrada te iguale. Pero de repente el diferencial técnico, bueno, Bueno, se araña un poco. es que creo que estamos aquí personificando a la IA. Es decir, la IA no iguala la capacidad técnica. Tienes que hablar, el artista que usa la IA, el creativo que usa la IA, puede igualar, sí, sí que puede. A ver, hoy lo tienes que entender como un medio con sus fortalezas y sus debilidades. Sus fortalezas es que tiene un chip muy rápido, te permite obtener resultados, ¿vale? Bastante resultones, deprisa. Debilidades, no llega todavía a un fotorrealismo fuerte, sobre todo en vídeo, le falta un poco. Bueno, o sea, a veces actúas con las debilidades un poco del medio con el que trabajas. Cuando empezamos a tener el 3D en ordenadores, pues no era lo mismo que dibujar. Y no era lo mismo que el dibujo a mano que se hacía en Disney, ¿vale? Eso no significa que eso no tenga valor, dibujo a mano, es otro medio, ¿vale? Y el 3D pues no tenía tanta finura, no te permitía tanta definición, eran formas más regulares, más geométricas, pero bueno, con esas limitaciones hacen tu historia. ¿Vale? Y al final está en qué historia quieres contar. Es que creo que el creativo se expresa y se expresa con herramientas y esta es una más. Pues ahora mismo ahí hay fricción porque hay gente que se siente herida de que algo que llevaba años conseguir una maestría, ahora se puede hacer algo bueno, que entre comillas, muchas comillas, lo emula un poco de forma sencilla. Eso es lo mismo con la cámara. La más fácil que la cámara es dar un botón. Pero luego qué composición es interesante, qué pongo delante, ahí es donde empieza a surgir un arte. Y yo sí que creo que en torno a este nuevo medio, esta nueva herramienta, pues acabará surgiendo un arte nuevo. Bueno, última pregunta. Te hemos puesto en pocos aprietos en esta entrevista, así que voy a ponerte en un aprieto, ¿vale? Tenemos Grok muy abierto en el sentido menos puritano de muy abierto, ¿no? Sam Altman decía el otro día que para él le parece bien que ChatGPT pudieras tener una conversación picantona con ChatGPT, ¿no? Y pudiera escribir erótica y ese tipo de cosas. FreePik, ¿vale? Yo ya sé que la mayoría de los modelos que vosotros implementáis ya llegarán con sus políticas y con su fine-tuning, y me imagino que es así. Pero, ¿cuál es vuestra postura? ¿A ti qué te gustaría o dónde crees que habría que poner el límite de lo que se puede crear y lo que no? A ver, lo que a mí me gustaría no saber siquiera qué es lo que está haciendo el usuario. Para mí el acto creativo es un acto privado, donde el usuario tiene que poder explorar lo que le dé la gana. Y es asunto suyo. Ahora, para mi desgracia no vivimos en esa realidad. Y para mi desgracia nos vemos, el hecho de saber a veces te hace tener que actuar. ¿Vale? Aquí voy a poner un ejemplo para explicar hasta qué punto algo que puede parecer para algunos feo, voy a poner algo que no es muy exagerado, ¿vale? Dos hombres adultos desnudos tocándose, ¿vale? Lo tenemos en la Capilla Sixtina.
¿vale? Entonces, si tú me pides la imagen de 2 hombres adultos tocándose con el dedito, casi, hay gente, hay culturas que pueden ver eso como aprensible. Sí, yo de hecho hace un momento pensaba que te estaba refiriendo a otra cosa. Luego con la Capilla Sixtina Fíjate, ya lo he entendido. Lo que quiero decir es que el poner a alguien desnudo no es necesariamente un acto de pornografía Ujú. y el mensaje no es necesariamente sexual. Puedes querer decir otra cosa. El mensaje no es solo la imagen aislada. Es la imagen con un contexto. Y yo no conozco el contexto. No lo tengo. Yo solo veo cuál es la imagen que tú quieres hacer. ¿Por qué? ¿Para qué la quieres? Ni me lo has dicho, me lo tienes que decir. Pues el problema es que ahora casi que a veces por ley nos vemos forzados a tener que tomar decisiones y emitir un juicio de valor sobre imágenes faltándonos ese contexto. ¿Vale? Es un juicio de valor que yo no quiero emitir. Yo tengo mis opiniones. Siempre se tenido. Pero es que incluso antes, cuando hacíamos stock, mis opiniones. Hay causas en el mundo que me gustan más que otras. Hay cosas que me parecen mal y cosas que me parecen bien. La gente viene, descarga la imagen que quiere y la usa para lo que quiere. Y él, para lo bueno y para lo malo, es responsable de lo que crea. Y si hace algo que es fenomenal, no lo ha creado FreePic, lo ha creado él. Lo ha creado usando FreePic. ¿Vale? Pero lo ha hecho él. O ella. Y si es algo que está mal, pues él verá, es responsable. ¿Vale? Ahora, dicho esto, efectivamente, como dices, la mayoría de modelos vienen con una capa, con un filtro ya, un sesgo fuerte de lo que se puede o no se puede hacer. Nosotros estamos trabajando para aliviarlo lo máximo posible, sobre todo porque hay contextos artísticos en los que, bueno, hay cosas, o sea, por ejemplo, un caso un poco extremo, en los modelos de Google, es muy difícil en vídeo pues animar a niños. Sí. ¿Vale? Eso hace que el anuncio de Aflenu, que salió en televisión, se hizo usando herramientas de FreePic, pero no pudieron usar modelos de Google. ¿Vale? Hay casos falsos positivos y tenemos artistas que se ven limitados en lo que pueden hacer, y no son completamente legítimos. ¿Vale? Dado que nosotros sabemos que está haciendo la gente, sí que hay 2 cosas en las que no aceptamos de ninguna manera, que es la pornografía infantil y son los deepfake eróticos. Si tú me introduces la foto de una persona y me pides un desnudo, eso no lo permitimos. ¿Vale? O sea, que el lora que tengo con tu cara está a salvo, no te preocupes. Yo llevo todo el rato de Joaquín pensando, claro, yo ahora solo hago cosas pixeladas, ¿no? Y claro, yo estaba acordándome del Street Poker del Spectrum 48K, que era una cosa. Eso Está al existió. límite, está al límite. Entonces estaba diciendo, ¿lo podría hacer el Street Poker 48K Spectrum con FreePic? Pero yo Esa va a ser mi prueba. sinceramente, para mí sería ideal que el artista tuviese la libertad él en privado de, como se ha hecho siempre, de explorar su mensaje, de explorar su arte, como él lo entienda. Es que hay que entender que el arte, casi que por definición, nosotros no hacemos solo arte, hacemos también creatividad, hacemos marketing, hacemos muchas cosas. Y de nuevo, ponemos unas cuantas líneas, hojas, que están claras, se entienden, pero si alguien quiere crear algo violento, es que tiene su contexto, tiene su caso de uso. ¿Vale? Yo, mi caso ideal sería que el artista volviese a tener esa privacidad que siempre ha tenido. Qué bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Pues nada, Joaquín Cuenca, muchas gracias por este tiempo, que me imagino que están siendo días muy ocupados y muy difíciles para ti, y gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias, Joaquín. Bueno, estamos con un episodio de los largos, pero lo que no puede faltar, Mati, es nuestro Puerta Grande o enfermería. Bueno, nos hemos metido con mucha gente hoy, la gente que corre, con la gente que flodea Spotify de música. ¿Con quién hay que meterse ahora, Antonio? Hay un segmento del mercado que parece más inexpugnable a la IA. Es el diseño de moda, Matías. En el diseño de moda, pues parece que permanecen esos aspectos más creativos e insondables para la máquina. Pero hay un pequeño nicho en el que parece que la IA puede superar al humano. De momento, Inditex puede mantener la calma, puede estar tranquilo, porque se trata
de los jerseys navideños tróspidos. El jersey navideño se caracteriza por, digamos, unos elementos poco sutiles, más bien dado a la exageración y a ser realmente muy llamativo, y por enmendar los principios artísticos de belleza clásica y apostar por una suerte de desvergonzado, digamos, estética un poco más gonzo, un poco más, bueno, de trozos más gruesos quizás, ¿no? Bueno, el caso es que en Walmart están apostando por los jerseys navideños generados con IA. Y claro, yo es que aquí veo un potencial enorme para la IA, no para el artista, no, es que yo tengo un workflow hecho en Config UI con 28 pasos para controlar la iluminación, no, para el prompter cuñado, ¿no? Que pone un prompt y lo primero que salga, pues eso es lo que sube, ¿no? Entonces, viendo estos jerseys que a lo mejor nuestros espectadores en el YouTube o en Spotify con vídeo pueden estar observando, tú ves estos jerseys y dices, guardaros Stable Diffusion 1.5 de hace 4 años. Porque esta estética no te lo da el mejor modelo, no te lo da Seedream 4.0. Esto te lo da el Stable Diffusion de hace 4 años, con los gatos mal hechos, repetidos, con fallos. Es buenísimo, Matías. Sí, hay una serie de oyentes de monos estocásticos que acaban de levantarse de sus sillas y a aplaudir porque me llevan pidiendo un tiempo que vuelva el vídeo del Puerta Grande de Enfermería en el que a ti te aparece de la nada un cigarro en la boca. Claro, eran los generadores de vídeos de cuando hice aquel vídeo, ¿no? Que eran malillos. Pues es cierto, es que esa estética se ha ido perdiendo a favor del fotorrealismo. Y mira, yo creo que este jersey navideño va a tener problemas de todas formas, Antonio, porque imagínate, mi madre, por ejemplo, es muy de regalar jerseys navideños. Nosotros somos mayores y le seguimos el juego. A lo mejor mi hermano adolescente no le sigue tanto el juego, no le hace tanta gracia. Pero imagina ser no solo adolescente y llevarle la contraria a tu madre, sino tener esos sentimientos tan contrarios a la generación de arte con inteligencia artificial que son comunes hoy en día y que tu madre te regale esto. Le vas a arruinar la Navidad a tu madre. Por favor, piénsatelo antes de saltar, porque ella ha comprado ese jersey generado con IA, con las imágenes de los gatos, con todo el amor del mundo. Entonces, yo haría un llamamiento a cuidado con las madres que regalan jerseys navideños si caen en esta trampa, que al final el que esté vendiendo este jersey lo que haya hecho es abaratar costes, porque es bastante mierda. Pero cuidado con faltar el respeto a la madre que regala esto. Eso es, buena síntesis ahí, buen acercamiento, semipuerta grande, ¿no? Puerta media abierta, podemos decir, para los jerseys trópidos de Navidad con IA. Y vamos a hablar de un señor que se llama Peter Hollens, que se está haciendo de oro, más o menos, relativamente, gracias a estos nuevos tiempos que corren. Es un señor que hace unos 10 años empezó a publicar vídeos a capela en YouTube. Entonces él pues se grababa a capela, ¿no? Y subía los vídeos a YouTube, una afición a la que, bueno, al final pues se cansaría, ¿no? Todo cansa en la vida. Bueno, el caso es que a día de hoy las empresas de inteligencia artificial le están pagando miles de dólares para licenciar su contenido para entrenar modelos de generación de vídeo. Es algo sorprendente. Dice, ha ganado 33.000 dólares el último año por licenciar 1.000 horas de vídeos antiguos con esos fines de entrenamiento. Claro, dice, bueno, mi principal vía de ingresos este año, antes era la publicidad en YouTube y comparte los ingresos que se generan cuando los usuarios ven mis vídeos. Y ahora estoy ganando más dinero cediendo los derechos para entrenar a la IA. Entonces, a mí lo que más me llama la atención, primero es que las empresas de IA estén pidiendo permiso y estén pagando. Me parece un buen paso, ¿no? Después de la década del salvaje oeste en el que hemos vivido, me parece bien. Y dos, ¿por qué te interesan los vídeos a capela? Es decir, ¿ven futuro en generar gente que cante a capela?
Nos hemos equivocado, Mati, y deberíamos buscar un género y nicho marginal en el que las empresas de IA necesiten datos de entrenamiento, porque, claro, no creo que paguen mucho dinero por podcast de dos señores hablando de inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que puede haber sido lo contrario. Puede ser que este tío se haya grabado tanto cantando a capela durante décadas que sus vídeos salgan tanto en el dataset que acaba ocurriendo un overfitting del entrenamiento del modelo y previendo que el modelo va a poder reproducir su cara, le están comprando de antemano por posibles demandas, ¿no? Podría pasar lo mismo con Willy Rex. Hace poco Willy Rex cumplió 20 años subiendo a diario un vídeo. Si han usado el contenido de Willy Rex para entrenar modelos, a lo mejor se puede reproducir un vídeo de Willy Rex con un modelo de estos, porque aparece tanto en el DAT, podría ser. Bueno, pues puerta grande para la gente que sube vídeos a diario. De ello será el futuro económico y el overfitting, eso sí. Podremos reproducirlos en nuestras creaciones de inteligencia artificial. Y vamos a un argumento que ha puesto sobre la mesa esa compañía que tanto nos interesa, que es Meta de Zuckerberg. Bueno, vamos a hacer seguimiento de un tema que de alguna manera creo que interesó bastante a nuestra audiencia. ¿Te acuerdas cuando una compañía de porno educativo, si no era como de porno respetuoso, ¿no? Dijo Sí. que demandó a Meta por descargas masivas de su contenido que se habían realizado desde IP, ¿no? Desde direcciones IP de la empresa de Zuckerberg. Bueno, se está desarrollando el juicio y es tan interesante como prometía el tema. ¿Qué es lo que argumenta Meta para que el juez desestime la demanda que le acusa de descarga ilegal de pornografía para entrenar a los modelos de IA? Pues Meta rechaza estas acusaciones y dice, vamos a ver, no hay pruebas de que yo he usado este material para adultos para entrenar a mis IAs. Y esas descargas, eso que ponen ahí, ¿no? Es que con tu IP usaste BitTorrent para bajarte tantos gigas de porno, pues es que es para el uso personal y aislado de individuos. Es decir, empleados, contratistas, ¿no? Subcontratas, ¿no? El que no sé, viene y te rellena la garrafa de agua. A lo mejor era ese, ¿no? O visitantes, ¿no? Alguien recibes una visita en Meta y esa persona pues aprovecha y descarga ahí unos cuantos gigas, ¿no? Entonces, no ha sido una acción coordinada de la empresa, sino que Zuckerberg ha hecho la típica de cuando a alguien le pillan con una cantidad de droga, ¿no? Un poco yo así exagerada. Dice, no, esto yo no vendo, esto es para consumo. Yo solo me pongo de vez en cuando, como cantaría Tabletón. Así que esa es la defensa de Zuckerberg. Hay un grupo de empleados súper salido en Meta, Matías. Mira, puerta grande, porque si es verdad que todo ese porno, los gigas y gigas de porno que descargaron, es para uso personal y privativo de los empleados de Meta, yo soy consciente de que llega una edad que a los hombres les cuesta admitir que consumen porno, ¿no? No, esas cosas hace mucho tiempo que no lo hago, yo desde que tenía 14 años, ¿no? Y bueno, me parece de una masculinidad deconstruida admitir que tienes teras y teras y teras de pornografía para consumo personal. Me preocupa ahora, claro, como yo tengo conectada la cuenta de Webedia a mi navegador y tal, a ver si va a ir alguien a Webedia por mi historial de lo que sea que consumo, ¿no? Tendría que revisarlo. Claro, aquí invitamos a una reflexión, ¿no? Todos estos usuarios corporativos, sensatez, prudencia y VPN. Son las tres medidas por las que, ¿no? Tú estás ahí en el Banco Santander, tienes un momento tontillo, ¿no? Tienes como un fuegote que decía el poeta, ¿no? Lo mejor es canalizarlo de la manera más privada posible, ¿no? Así que, bueno, seguiremos el juicio porque yo estoy súper interesado. Yo estoy súper en este tema, Mati. Entonces creo que nuestro podcast va a ser de IA, metaverso y el juicio de Meta, ¿no? El gran tema. Más que me imagino, ¿no? Como los abogados de Meta ahí reunidos con los de inteligencia artificial a ver cómo articulamos la defensa, ¿no? Muy interesante este mundillo.
Un último tema, y es que qué poco se perdonan los errores, Mati, en nuestra sociedad. Tienes Sí. un pequeño fallo, algún descuido, unos momentos de desconcentración, y ya se te penaliza y se te carga un San Benito de por vida. Bueno, dice Colin Fraser, es una lista de inteligencia artificial que sigo a menudo y que comentaba una noticia que daba el medio de Exerto. En esta noticia es que agentes armados apuntaron con sus armas a un estudiante. El estudiante estaba tranquilamente haciendo su vida normal cuando llegaron los agentes y le apuntaron con armas de fuego. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, que este grupo policial había usado una herramienta basada en inteligencia artificial para detectar a sí mismo qué tipo de estudiante, esto en Estados Unidos pues es más oportuno, pues lleva también un arma y puede estar deseando, o buscando, planeando, herir y realizar un tiroteo en un centro estudiantil. Pero este estudiante claramente no llevaba un arma, sino que este sistema de detección basado en inteligencia artificial había confundido por error una bolsa de Doritos. Y claro, el estudiante dice, es que me pusieron ponerme de rodillas, de mano detrás de la espalda, me posaron, ¿no? Como en las películas, Matías. Y claro, dice el analista que aunque tú tengas un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes que funcione el 99,999% de las veces, si analizas 1 millón de estudiantes en todo el país, eh, eh, bueno, cada día, pues tendrás unas 10 equivocaciones diarias. Lo cual nos lleva a un viejo paradigma de este podcast, que es, si no eres fiable siempre, es mejor no usarte nunca, pero en la versión Doritos y estudiantes con pistolas, Matías. Quedaban pocos escenarios en los que la policía estadounidense disparara contra hombres afroamericanos. Por suerte no dispararon. Pero, claro, si falla una vez en esas millones de veces en las que la IA está decidiendo si es una bolsa de Doritos o un arma de fuego, eso se puede replicar a, por ejemplo, los coches autónomos, ¿no? Cuando tienen que evitar un obstáculo y resulta que fallan también y no era una señora y al final acaban atropellando a una excursión de un colegio infantil, ¿no? Siguen fallando de vez en cuando estos modelos, Antonio. Da que pensar. Pero es que a lo mejor estamos anclados en una visión negativa, porque ¿no ves tú aquí la solución al dilema del tranvía? ¿No? Cuando tú tienes que tomar la decisión de si el tren atropella a 4 o cambiar el rumbo del tranvía y atropellar solo uno, ¿no? Ese dilema ético del laboratorio que nos plantean los eticistas. Pues claro, tú ahora decides atropellar al que tenga una bolsa de Doritos. Es un mundo mucho más sencillo y más simple. De hecho, hay una resignificación cultural del concepto de comedoritos, ¿no? Porque el comedoritos típicamente era lata de Monster, bolsa gigante de Doritos y le he echado más de 20.000 horas al LOL, ¿no? Era un poco el arquetipo. Pero ahora tú vas comiendo Doritos a un instituto y eres un malote. Te la estás jugando. Te estás desafiando al status quo. De repente, la rebeldía, gracias a la inteligencia artificial, está mucho más al alcance de la mano y puede, digamos, articularse solo con el consumo de maíz modificado. Mira, yo quiero acabar el episodio de hoy, Antonio, poniendo en valor tu capacidad de generar también memética. Has hablado de memética todo el episodio. El otro día te mandaron este meme, el de Leonardo DiCaprio con los ojos entrecerrados. Dice, Antonio Ortiz no es un influencer. Y le responde, a ver, yo he empezado a hacer FIFO con los trapos, ¿no? Eso demuestra, Antonio, que tú tienes un poder memético importante y hoy lo has vuelto a hacer con la frase de cautela, precaución y VPN, o algo así has dicho, ¿no? Y me parece que el puerta grande de hoy te lo voy a dar a ti y no a las IAs que distinguen entre Doritos y pistolas. Qué bonito es esto porque nuestra audiencia no lo sabe, pero ha habido una crisis en el podcast. Ha habido una pequeña división entre Matías y yo. Todo nació en un momento de, vamos a reconocerlo, Matías, de cierta celotipia.
cierta inquietud en la desigualdad de nuestra relación, porque solo a mí me invitaron al podcast Pasión por el Despacho. El podcast Pasión por el Despacho es un programa en YouTube de notable éxito en el que, bueno, digamos, la Asociación de Despachos Profesionales Españoles pues divulga temas empresariales y de bastante valor. Yo he ido a Pasión por el Despacho, todavía no se ha publicado, pero está en producción. Y desde que llegó esa invitación, yo se lo comenté a Matías, noté que la cosa no estaba igual, ¿no? Como que ahí había habido como un antes y un después, como una división entre por qué tú y yo no, que te han visto a ti, ¿no? Y eso estaba latente. Entonces, en esta reconciliación, Matías, yo te abrazo, nos volvemos a unir y vendrán otros podcasts. Hay muchos sitios donde pisar moqueta, donde te darán el espacio que mereces. Claro, es que los celos me entraron cuando vi que Pasión por el Despacho, el podcast, tiene casi 300.000 suscriptores en YouTube. ¿Qué estamos haciendo en Monos Estocásticos, Antonio? Si estáis escuchando esto, por favor, suscribíos a Monos Estocásticos en YouTube y dejad un comentario y campanita y todo eso que nunca decimos. y nos vamos al upscale, Antonio. Nos vamos al upscale. Venga, vámonos al upscale, que está muy guay. ¡Chao, amigos! Este episodio ya ha durado suficiente. No hace falta una canción. Chao, amigos.